Vamos a estudiar un tema, pienso que no muy desconocido para todos. Para algunas personas puede parecer un tema bastante sencillo. Algunas personas pueden incluso decir que es algo bastante conocido, pero que es fácil la teoría, pero es difícil llevarlo a la práctica. Vamos a hablar del hombre más famoso de la historia. Yo no sabía qué personas iban a venir y lo he preparado de una manera muy sencilla, intentando transmitir el sentido de lo que es el Evangelio, porque muchas veces nosotros como cristianos hemos avanzado en la vida cristiana y nos hemos olvidado un poco de lo que las otras personas ven en nosotros y el mensaje que nosotros damos. Y a veces nos complicamos con las personas con palabras o vocabularios un poco difíciles, técnicos, que solamente nosotros usamos porque hemos nacido, porque hemos vivido muchos años, pero hay como una pequeña desconexión entre un cristiano de práctica con la gente que realmente de la calle, ¿no? Y entonces a veces nos preguntan y no sabemos qué responder, y a veces pretendemos como cristianos a veces inculcar nuestra manera de creer cuando hay personas que no llevan ese ritmo. Entonces a mí me gustaría empezar de manera práctica. Pido también a las personas que por favor a partir de ahora pongan el móvil en modo de silencio o de alguna manera que no moleste a las personas que están escuchando, ¿verdad? El mensaje que vamos a transmitir es un mensaje de esperanza. Pienso que ya bastante catastrofismo tenemos en nuestra sociedad, personas que nos van diciendo lo malos que somos y lo mal que va este mundo y lo peor que va a ir y cómo se va a desenvolver. Yo pienso que todo eso lo sabemos. Y vamos a hablar hoy de Jesús. Jesús fue un personaje interesante que para muchas personas viene siendo solamente un buen hombre que existió en la tierra. Para otras personas fue un maestro, para otras personas fue un profeta. Para diferentes personas, incluso cuando leemos los evangelios, que es la Biblia, la buena noticia, que es el testimonio de las personas que estuvieron directamente con Jesús. Concretamente, no todas las personas que escribieron los 4 evangelios fueron directamente. Otras fueron que escucharon y fueron a las fuentes de donde estaban relatadas esas historias y las calcaron. Por ejemplo, el Marcos escribe a los griegos en su manera de expresarse, de una manera para que su gente pudiera entender qué era el Evangelio. Y así otros, cada uno proyecta a Jesús de diferentes maneras. Aquí hay una cámara que me está enfocando directamente desde atrás, y aquí hay otro móvil que me está enfocando de otra forma. Entonces, es la misma escena, pero vista desde diferentes ángulos. ¿Qué pasa? Que el Evangelio presenta de un lado y de otro, y cuando lo juntamos, tenemos una visión global. Jesús existió, como dice el anuncio que hemos dado. Jesús dividió la historia en un antes y en un después. De hecho, vivimos en la era después de Cristo. Este mundo no tiene 2015 años, tiene muchos más. Sin embargo, desde que Jesús viene a esta tierra, marca un antes y un después. Por lo tanto, vivimos en el 2015 después de Cristo. No tenía sirvientes, vino de una manera muy humilde a esta tierra, pero le llamaban ¿cómo? Le llamaban Señor. ¿Cómo era que una persona que no tuviera sirvientes, pero le llamaban Señor? No tenía carrera universitaria, él no estudió en ninguna universidad terrenal, pero le llamaban ¿cómo? Le llamaban maestro y le llamaban también sanador. De alguna manera Jesús era médico, actualmente hubiera sido médico, le hubieran puesto el título de médico porque fue el mayor de todos los médicos. Jesús también no tenía ejército, tampoco tenía ejército, pero había muchas personas que le tenían miedo. En su manera de actuar pacífica llegó a tambalear, digamos, la seguridad de reyes, generales y algunos soldados romanos. También vemos en la Biblia cómo le rinden homenaje y los reconocen como Señor de señores. Hubo un centurión
que se acercó a Jesús y le dijo: no hace falta que tú vengas a mi casa. Yo tengo muchas personas conmigo debajo de mi poder, vamos a decir, y yo sé que solo que tú con decirlo vas a efectuar ese milagro. Y así fue, de tal manera que Jesús resaltó la fe de este centurión. Tenía 100 hombres bajo su cargo. Jesús no ganó ninguna guerra, pero sí conquistó al mundo. Ninguna guerra terrenal, bélica, conflicto bélico, pero sí conquistó al mundo. El mensaje de Jesús, algo que parecía tan inocente, tan impopular, tan rechazado por la religión de aquel tiempo, por la sociedad de aquel tiempo, fue algo que dio la vuelta al mundo. Cuando nos vamos al contexto sociocultural, nos damos cuenta que él no cometió ningún pecado, pero lo crucificaron como el peor de los delincuentes que podía existir, porque la crucifixión era un sistema ideado para el sufrimiento de las peores personas que podían existir. Cuando una persona moría en la cruz, tenía tiempo de recapacitar de todo el mal que había hecho en su vida, y era una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, paradójicamente Jesús no cometió ningún error. Se han hecho estudios por jueces, magistrados, abogados, y se han puesto a estudiar la vida de Jesús, y se han dado cuenta o han llegado a la conclusión que el juicio de Jesús fue el más injusto, valga la redundancia, de toda la tierra. Fue el más injusto de todos los que han existido, porque Jesús no cometió ningún pecado. La pregunta es, ¿por qué vino Jesús? Algunas personas piensan que Jesús vino a este mundo para condenar. Algunas personas piensan que vino Jesús para condenar, para buscar problemas, para hacer una revolución. Algunos lo llaman el revolucionario. Otras personas piensan que Jesús practicaba el comunismo, etcétera. Lo tratan de vincular con diferentes movimientos políticos. Sin embargo, Jesús fue el mayor pacifista de toda la tierra, porque Él enseñó el no tomar las armas, el no sacar la espada y vengarse si uno te da una mejilla por la otra, etcétera. Algo difícil de practicar para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos una naturaleza diferente. Pero la pregunta es, ¿por qué vino Jesús? Porque el Hijo del Hombre, dice Lucas, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir este texto? Que cuando Cristo viene a esta tierra, ¿cómo estaba este mundo? ¿Cómo se encontraba este mundo? Estaba perdido. ¿Por qué? Porque el hombre, desde que peca, antes de que el Señor, desde el huerto del Edén, es una historia que todos conocemos, Dios le dice a la primera pareja: no tomaréis de este fruto, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Por lo tanto, la humanidad estaba condenada a morir. Pero Adán y Eva no murieron en ese momento, lo vamos a ver ahora más adelante. Jesucristo no vino a condenar, sino que vino ¿a qué? Porque es imposible que un mundo que estuviera condenado pudiera estar más condenado todavía, más condenado de lo que estaba ya no podía estar. Por lo tanto, esa teoría de que Jesús vino a condenar no es verdad. Había un contexto sociocultural. En aquel momento de la historia, la religión predominante en Jerusalén o aquello que predominaba en la época de Jesús eran los judíos. Ellos tenían una manera diferente de entender a Dios. Por eso Dios viene a esta tierra, o Jesús se encarna en esta tierra, para hacer ver al mundo el verdadero carácter de Dios. De hecho, nadie había visto a Dios y nadie vio a Dios, dice la Biblia, solamente a través de Jesús que se encarnó. Era tal la confusión que existía en aquel tiempo en cuanto a Dios, que también es posible que existan personas que tengan el mismo concepto. En aquel momento, lo que la religión general enseñaba era, por ejemplo, el trato con los enfermos. Era que si una persona estaba enferma,
era porque realmente había hecho algo malo en su vida y había recibido un castigo de Dios. Y siempre se preguntaban, Dios mío, ¿qué he hecho yo para recibir esto? Y pensaban que su enfermedad, ese dolor, estaba debido a algo que él o sus padres hicieron en el pasado. Y de esa manera vivían personas rechazadas por la sociedad y también por la religión a la cual ellos profesaban. Por lo tanto, cuando Jesús viene, le da un nuevo sentido. Encontramos, por ejemplo, en el trato con los enfermos, con los leprosos. La lepra era una enfermedad llamada por los sacerdotes de aquel tiempo el dedo de la ira de Dios. Era una enfermedad que todavía existe, pero que tiene cura, tiene tratamiento si se la toma a tiempo, pero en aquel tiempo era la más terrible de las enfermedades. Entonces, la pregunta que le hacían a Jesús a todo momento era, ¿qué mal hizo esta persona o qué mal hicieron sus padres para que se recibiera esta enfermedad? Y Jesús desmentía completamente todas esas ideas erróneas que habían. Por lo tanto, Jesús de alguna manera fue un revolucionario espiritual o religioso porque luchó en contra directa de las ideas que existían. Por así decir, un leproso era una persona completamente apartada de la sociedad, era una persona religiosamente declarada inmunda, impura, y que nadie se le podía acercar. Si una persona se le ocurría tocar, aunque sea una ropa de esa persona, podía ser declarado inmundo. Por supuesto, esto también tenía una enseñanza de salud a la que ellos llevaron al extremo y lo mezclaron con la parte espiritual. Sin embargo, vemos capítulos en el que los leprosos se acercaban a Jesús y Jesús no tomaba piedras y se las tiraban como hacían otros, sino que se acercaba tanto que las personas decían, pero esta persona va a quedar inmunda, va a llegar incluso a tocarlo. Sin embargo, el Señor no le daba importancia a esas cosas, sino que Él se compadeció de los enfermos. Y vemos el caso de un leproso en la Biblia, como él, después de acercarse a Jesús, a través de su fe, el Señor lo sanó. Él encontró en Jesús la solución. El Señor Jesús sigue siendo el mismo ayer y hoy. A veces las personas pensamos que eso son cosas solamente del pasado y que los milagros tienen que ser cosas que salgan por la televisión o por la radio para que sean una realidad. Pero hoy en día hay personas que se están sanando con el poder de Dios. Ahora, no siempre Dios responde con una sanación. Nosotros no tenemos la virtud de distinguir o de exigirle a Dios que me sane. A veces Dios no da esa sanación en el momento, tarda unos años o no llega a ser, o sí llega a ser. Y hay testimonios directos de personas que se han sanado. Aquí hay personas que se han sanado de un cáncer, por ejemplo. El padre de Mary estaba desahuciado por los médicos. ¿Y qué pasó? Le dijeron, vete a tu casa porque te vas a morir, despídete de tu familia porque ya te queda poco. Ya los médicos no podían hacer nada, era un cáncer estomacal, si no me recuerdo, de páncreas, que estaba bastante extendido, y lo mandaron a su casa a morir. Era una situación que ya los médicos no podían hacer nada. Son situaciones que pasan hoy. Hicieron todo lo que pudieron y esto pasa muchas veces. Entonces ellos lo mandaron a su casa porque estaba en un caso perdido. ¿Y qué pasó? Comenzó a hacer un tratamiento natural, comenzó a orar, comenzó a pedirle a Dios. ¿Y cómo está el padre de Mary hoy? ¿Cuánto tiempo le daban? Un mes y lleva vivo 5 años. Le dieron un mes y lleva vivo 5 años. Después de que le dijeron que solamente le quedaba un mes de vida. Son cosas que algunas personas le atribuyen a la psicología, a la sugestión, a la sanación, etcétera, solamente a los medios naturales. Pero, sin embargo, cuando nosotros combinamos la fe con la parte natural, hay una mejoría muy buena. Incluso, hablando, yo soy profano en la materia de la medicina, pero aquí hay enfermeros, hay gente capacitada que saben que las personas, los pacientes que tienen fe, son los mejores pacientes. Ya no estamos hablando ni siquiera fe
fe en algo, tener fe, una esperanza, porque son los más que soportan el dolor, son aquellas personas que tienen una esperanza y que tienen una visión y una manera de soportar la enfermedad diferente a aquellas personas que no tienen fe. Yo hace poco tuve la oportunidad de encontrarme con un señor, me llamaron y que tenía un cáncer extendido, lo tenía en la cabeza, en los pulmones, y yo lo saludé y el hombre estaba muy contento y cuando yo lo vi digo, esta persona parece que no tiene nada, más bien me estaba dando ánimos a mí, y lo saludé y ahora me fui de vacaciones y ahora voy a volver y ya ha muerto, murió rápidamente, pero murió con una tranquilidad que ya quisieran muchos. Por lo tanto, Jesús sigue haciendo milagros. A veces no son los que nosotros esperamos, no son tan apoteósicos, pero sí que nos da la paz, ¿verdad? El trato con los pecadores de Jesús era diferente. Cuando nosotros vemos hoy un borracho, vemos una prostituta, vemos a un drogadicto por la calle, tenemos la tendencia a rechazarlo, a no acercarnos a él porque huele mal, porque tiene una vida, no sabemos. Sin embargo, vemos la vida de Jesús, como él andaba y él dijo a las personas de aquel tiempo, estas prostitutas irán delante de vosotros en el reino de los cielos. Le da esperanza, sobre todo vemos con el trato que Jesús tuvo revolucionario también con la mujer, que en aquel tiempo no tenía ni siquiera derecho para testificar en un juicio porque no tenía validez. Y Jesús, cuando resucita, se le aparece primeramente a una mujer. Jesús le da valor a la mujer, Jesús no la discrimina, sino que la pone en el lugar que le corresponde. Por lo tanto, Jesús también fue un revolucionario espiritual, religioso en aquel tiempo, en el trato con las mujeres y con los pecadores. La manera de actuar con los pobres y las viudas de Jesús también marcó un antes y un después en la historia. Vemos cómo había una viuda pobre y había personas que estaban en una iglesia y estaban poniendo mucho dinero. Ellos ponían unas ofrendas porque había un cofre y cuanto más sonaba el cofre, más satisfecho se sentía la gente. Dice la Biblia que había una viuda, que en aquel tiempo ser viuda ya era bastante incómodo, porque ya era lo peor que le podía pasar a una mujer, no tenía nadie quien la soportara. Pero dice que había una viuda que estaba y que puso 2 moneditas que tenía, 2 blancas se llamaban en aquel tiempo, y calladita se fue. Sin embargo, Jesús le dijo, esta mujer puso más que todos los que están aquí, porque ella puso de lo único que tenía. Así Jesús resaltaba en los pobres y en las viudas y en todos los desfavorecidos todas las virtudes de la fe. Y comparó a aquellos grandes hombres bien vestidos, personas que salían en todos los medios de comunicación de aquel tiempo, de alguna manera los oradores y aquellas personas sacerdotes que oraban en las plazas. Y él decía, estas cosas no valen, lo que vale es la fe que tienen estas personas. Por lo tanto, él también se buscó algo en contra, porque en aquel tiempo la religión se llegó a corromper, como también hoy existen muchas religiones que son corrompidas. Yo digo que el Jesús que nosotros predicamos es como el agua que corre por la montaña. Ustedes han visto un agua que sale del manantial, ese es Jesús. Pero ¿qué hacen muchas veces las religiones? Toman esa agua, la meten en una botella, le ponen una marca y dicen, nos llamamos fulanito de tal y esta es la marca, y promocionan la marca, pero el agua sigue siendo la misma, ¿verdad? Y así hoy se ha negociado tristemente con el Evangelio de Jesús y con el triste hecho de decir que si eres bueno vas al cielo y que si eres malo vas al infierno. Se ha manipulado la mente de las personas y ha habido una actuación por miedo que no ha dado un buen resultado. Jesús vino a tirar todas esas cosas. Eran estos los perdidos que Jesús vino a rescatar. Jesús no vino a rescatar ¿a quién? A los buenos, a los que se presentaban como si nunca hubieran hecho nada y a los que daban gracias por decir, te doy gracias porque no soy como quién. Dice que había un fariseo y un publicano. Un publicano era un judío que se dedicaba a recolectar los impuestos.
y el pueblo lo odiaba porque, claro, una parte se quedaba a él, otra parte se la quedaba al soldado de turno y otra parte se la quedaba al gobierno, a tal punto que eran odiados. Y había otro correligionario que estaba con él allá y dice que el primero estaba en la iglesia y dice que con el pecho bien sacado decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, porque yo ayuno 2 veces por semana, doy de todo lo que tengo para la iglesia, hago esto y hago lo otro, y te doy gracias porque no soy como él. Sin embargo, dice que había otro, el publicano, que sentía su vida perdida. Estaba inclinado y se daba golpes en el pecho y decir: Señor, qué malo soy, qué malas cosas he hecho en mi vida, necesito de ti, por favor, ayúdame, me siento tan mal por lo que estoy haciendo. Y la pregunta de Jesús fue: ¿quién de los dos fue justificado a su casa? ¿Quién de los dos? El que se sentía perdido. La pregunta es: ¿nos sentimos nosotros perdidos? ¿Era importante que Jesús viniera? ¿Qué creen ustedes? Algunas personas dicen: ¿por qué vino Jesús? Que se quedara allí donde estaba y yo seguía mi vida como tenía que ser. Habíamos visto que desde un principio el mundo estaba condenado a muerte. Adán y Eva no murieron en el momento, pero sí pasó como una enfermedad la muerte de padres a hijos. Y es la situación que hoy vivimos. Es ley de vida, dicen algunos. Pero yo creo que, digamos sinceramente, cuando nosotros nacemos, vemos los niños, vemos las personas mayores, no nos hacemos un plan para morir. Prácticamente la mayoría de nuestra vida no la pensamos cuando yo muera, si estamos en una situación normal, sino que mentalmente estamos como preparados para vivir para siempre. Y a veces ni pensamos que un día nos tenemos que morir. Hay personas mayores que su espíritu es joven, pero se dan cuenta de que el cuerpo ya no les da para más. Y cuando se pasa la vida tan rápido, nos damos cuenta de que realmente es una condena que el tiempo va pasando, y la muerte tampoco perdona a quién, a nadie. La muerte no respeta clases sociales, la muerte no respeta edad. Cualquiera de nosotros hoy podemos estar y mañana no estar. Esa es la situación en la que se encuentra el mundo. Este mundo estaba condenado a muerte, porque Dios le dijo a nuestros primeros padres: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La pregunta es: ¿murieron nuestros padres en ese momento? Dice: el día de que él coma, ciertamente morirás, pero ellos no murieron en ese momento. ¿Por qué? También el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. De alguna manera, el mal nos hace separarnos de Dios. ¿O ustedes conocen a alguien que está haciendo el mal y que está contento? Yo he tenido amigos de la juventud que tenían a lo mejor 2, 3 novias y uno decía: wow, yo no tengo ninguna y este tiene 3. ¿Y cómo creen ustedes que está? ¿Se lo pasaban bien o se lo pasaban mal? Yo lo veía angustiado, porque decía: un día tenía que estar con esta, otro día con la otra, escondiéndose de uno de la otra. En el matrimonio pasa exactamente lo mismo. Hace poco ha salido en internet una lista de personas que estaban inscritas a una página web de infidelidad, y esto ha salido a la luz y ha sido un boom, porque han habido personas de bastante importancia, sacerdotes también. Han habido 2 o 3 personas que se han suicidado porque se han dado cuenta de que sus datos están en internet. El pecado no produce felicidad. Una persona que está haciendo mal, una persona que está matando, que está robando, no tiene felicidad. Un asesino no tiene felicidad. Tiene que estar a base de drogas, a base de tranquilizantes para que su conciencia se le vaya calmando, porque no tiene esa tranquilidad. Eso fue lo que generó realmente el pecado. Era importante que Jesús viniera,
Pues yo creo que sí era importante, porque si el mundo estaba condenado a morir, el hombre no murió en aquel momento. Aquí vemos una escena de que Dios le tuvo que decir al hombre, vale, no vas a morir, pero vamos a poner a un animal en tu lugar. Un cordero inocente va a tener que tomar tu lugar. ¿Alguna de las personas que está aquí tiene mascota en casa? Pensemos por un momento que para Adán y Eva, todos los animales de la tierra, incluso ver una hoja caer de un árbol, para ellos era algo inaudito, era algo muy triste, y lloraban cuando veían esa situación. Pero ahora una de esas mascotas tenía que ser ¿qué? Sacrificada. A ver, aquellos que levantaron la mano, yo les pregunto, ¿serías tú capaz de sacrificar a tu perrito o a tu gatito por tu pecado? Por algo que tú hiciste mal y que tenga que pagar ese animalito para que tú sobrevivas. Y se dice, bueno, o el animal o tú, una de las dos. El pecado se justifica con la sangre. Y así Adán, aquí vemos esta expresión de dolor, tuvo que sacrificar ese primer cordero. Por supuesto, Dios lo hizo primero para vestirles con ropas y todo esto, esas ropas que llevan puesto, pero Adán fue para él algo terrible sacrificar ese primer animal, porque él se dio cuenta de que por su pecado, por su desobediencia, un cordero tenía que morir. El hecho de que nosotros entreguemos a una mascota en lugar nuestro es doloroso, pero vamos a ver que es más doloroso lo que pasó más adelante. La Biblia habla de que era importante que Jesús viniera a esta tierra. Por lo tanto, había en el Antiguo Testamento unas 333 profecías aproximadamente, que anunciarían que Jesucristo iba a venir, pero con un propósito. 750 años antes de que Cristo viniera, fíjense qué interesante, el profeta Isaías, 750 años antes de que Cristo nazca, escribe algo interesante. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Y qué dice aquí? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Las profecías bíblicas son importantes porque ellas son las que dan validez a la palabra de Dios. Imaginémonos por un momento que este texto, escrito 750 años antes de que Cristo naciera, parece un texto sacado después, ulterior, pero no es así. Es algo que fue escrito 750 años antes. Y se cumple en su vida, en la vida de Jesús, que Él fue llevado como un cordero, porque dice que no se lamentó, no se quejó y no abrió su boca para hablar. Esta profecía se fue, o digamos, esta verdad se fue extendiendo a través de los siglos, y era tanto el deseo que tenía la gente de recibir al Mesías, que tomara sobre sí los pecados del mundo y que los salvara y que los libertara, que era una alegría. Pues de ahí viene muchas veces la costumbre de que cuando venía un niño al hogar, los padres estaban muy contentos porque podía ser, era posible que ese niño llegara a ser el Mesías. Claro, la profecía decía que tenía que nacer de una virgen, que iba a concebir, etc. Cuando nació una mujer también se alegraban, por supuesto, porque podía ser también ¿quién? María, que iba a dar de luz al Redentor, ¿verdad? Iba a dar la luz. Pero fíjense qué interesante que cuando Juan ve venir a Cristo, no se conocían entre sí, solamente ellos eran familiares, eran primos, pero no se conocían entre sí. Declara Juan, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, fíjense qué interesante, porque Juan también era un profeta. ¿Qué dijo? He aquí quién, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo pienso que esos son textos que todos conocemos y que a veces los hemos escuchado en alguna misa religiosa, en alguna película que se pasa por Semana Santa, pero ahora esos textos van cobrando sentido, sino cuando se habla del Cordero desde el principio, ahora ya no existen más corderos. Aquí fíjense cómo hay una cruz, ahí en el fondo, y ese cordero significa que Jesús iba a tomar el lugar de ese cordero.
De hecho, cuando Jesús muere en la cruz, lo vamos a ver más adelante, dice que si la muerte de este cordero, ¿qué pasaría? Estaríamos perdidos. En lugar de que ese animalito pagara mi culpa, si no estuviera ahí ese animal, lo que pasaba es que Dios me iba a condenar a mí y yo tenía que morir en lugar de ese animal. La Biblia en Salmos profetiza 1000 años antes de que existiera la crucifixión como método de ejecución en el Imperio Romano. El libro de Salmos, 1000 años antes, describe: todos mis huesos se descoyuntaron y horadaron mis manos y mis pies. Ese era el sistema que se hacía en el sistema, repito, romano, para crucificar a una persona. Pero nótese que dice que descoyuntar no significa partir. Descoyuntar significa sacar de las coyunturas algo que está mal. Cuando se tira, se rompen los huesos, los tendones. Por ejemplo, cuando una clavícula cuando se sale la cadera, por ejemplo, se descoyunta. Cuando el húmero se sale de su lugar, también es una descoyuntura, ¿no? No es partir, porque hay una profecía que dice que ninguno de sus huesos sería partido. Y esto también se cumplió, porque cuando llegó el soldado a partirle los huesos a los que estaban a su alrededor, Jesús ya estaba muerto. ¿Por qué se le partían los huesos específicamente de los pies? Porque al estar colgados, ellos aguantaban podían respirar gracias al apoyo de sus pies. Cuando ellos partían los pies de los reos, ya no había nada que los sostuviera, y el peso de su propio diafragma, de alguna manera el peso de su propio cuerpo, oprimía el diafragma y no podían respirar y morían agonizando. Morían asfixiados, no podían respirar. Era una muerte terrible, era algo de lo peor que se le podía hacer a una persona. Ya podía haber muerto de otra manera, ¿no? Sin embargo, no. Él murió como estaba profetizado. De esa manera los romanos crucificaron a muchas personas considerándolas malas, ¿verdad? Así también el cuerpo de Cristo no fue partido, fue descoyuntado para la crucifixión, porque cuando Cristo estaba ya en la cruz, dice que ya estaba muerto, el soldado le atraviesa con su lanza en el costado y de ahí sale agua y sangre para comprobar que estaba realmente muerto y no fue necesario partirle ningún hueso. Aquí como está la explicación, en la muerte por crucifixión, el propio peso de la víctima le dislocaba los brazos. A la mayoría de los condenados los ataban en la cruz, en cambio a Jesús lo clavaron a la suya traspasándole las manos y los pies. Sin embargo, 800 años después, o 750, perdón, sigue escribiendo el profeta Isaías: fue despreciado y desechado de los hombres, ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, mas él fue herido. ¿Pero por qué? Aquí está la importancia por la cual nosotros vemos que Cristo era importante que viniera, valga la redundancia. Era importante que Cristo viniera porque Él iba a tomar, ¿qué? Nuestras transgresiones. Ahora pensemos en todo el mal que hemos hecho nosotros en nuestra vida. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué podemos hacer hoy? Es práctico. Jesucristo dice que si alguno cometiere pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que a nosotros nos da, ¿qué? Nos da paz. Él vino a esta tierra para tomar nuestras transgresiones y fue molido, ¿por qué? Por nuestras iniquidades. ¿El castigo de qué? Para que yo tuviera paz. En lugar de yo morir, tenía que morir ese animal, pero ahora Jesucristo toma el lugar del Cordero. Por eso Juan dice: he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él toma sobre sí el pecado del mundo y dice que por nuestra paz, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. ¿Y por qué? Por sus heridas hemos sido sanados. La cuestión es que tú y yo merecíamos, ¿qué?
merecíamos esas heridas. Porque hemos pecado, merecíamos morir. Sin embargo, este hombre que no cometió ningún pecado, el Hijo de Dios no cometió pecado, fue profetizado que tenía que venir para hacer todas estas cosas. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo también resucitó. Yo no quiero pasar por alto lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No era necesario ya, o no es necesario que nosotros cuando cometamos un pecado matemos un cordero, sino que tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Él tomó nuestro lugar, Él tomó tu lugar y mi lugar. Se cuenta el caso de un rey que era famoso en su comarca por la justicia que él impartía. Él era una persona que era reconocido por su justicia y que cumplía sus leyes. En una ocasión su propia madre quebrantó una ley del reino. El castigo para ese delito era recibir unos 40 latigazos. La pregunta de los sabios sería, ¿qué hará este rey? Si castiga a la madre, quedará como un rey cruel, pero si no cumple la ley, va a quedar también como alguien que no cumple su palabra. ¿Cuál sería la decisión? El rey tomó la decisión de que su madre tenía que recibir el castigo. Llegó el día de la ejecución de esos 40 latigazos y estaba el verdugo preparado para ejecutar. Estaban todos atentos. ¿Cómo iba a permitir un rey que su madre tomara ese castigo? Entonces el rey preparó todo y llegó el momento en el que tenía que dar la orden para ejecutar. Él estaba sentado en su trono y veía a su madre en esa situación. Inmediatamente el rey se levanta y se quita su traje real y abraza a su madre y le da órdenes a los verdugos para que ejecuten el castigo. ¿Qué pasó? El rey recibe sobre sí el castigo que su madre tenía que recibir. Es así el caso. Esto no es ni siquiera una sombra de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando Él se puso delante de Jerusalén, yo he tenido el privilegio de estar en el Monte de los Olivos varias veces, más de 2 veces he ido a Jerusalén. He podido mirar aquel sitio donde probablemente Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces mandé a estos profetas para que te amonestaran, pero tú no quisiste escuchar? Como una gallina quise yo protegerte de todas estas cosas, como la gallina sus polluelos, pero no quisiste escuchar. ¿Saben ustedes cómo la gallina protege a los polluelos con su propia vida? En una ocasión también hubo un incendio en una granja y el granjero enfadado vio como se había quemado gran parte de su establo y todo esto, y vio un bulto y le dio una patada, y de ese bulto salieron unos pollitos que estaban refugiados. Ese bulto era una gallina que había sido quemada viva para salvar a los pollitos que estaban ¿dónde? Debajo de ella. Así Jesús comparó la protección que Él quería dar a su pueblo. Así Jesús compara hoy. Así nosotros pensamos, esto no es un mensaje contra los judíos. Los judíos no fueron los que mataron a Jesús, ni los romanos. Fueron nuestros pecados los que mataron a Jesús. Todo esto se tenía que cumplir para que Él pudiera cargar con tu pecado y con mi pecado. Lo que mató a Jesús no fueron los clavos. Lo que ató a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fue el amor que Él tuvo por cada uno de nosotros. Él podía solamente con un pensamiento liberarse de todas esas cosas. Cuando Jesús fue apresado y Pedro le corta la oreja al centurión, Él ya estaba amarrado y él ya lo tenían amarrado y Él hizo como si nada, se soltó sus manos y le puso la mano a la oreja del centurión y se la colocó. Y ahí demostró, no sé si se han fijado en ese detalle, Él ya estaba amarrado, Él ya estaba para irse. Se soltó como si nada. Él dice que fue como oveja al matadero. Y cuando Cristo muere en la cruz, estaban todavía los sacerdotes que no creían en Jesús
por hacer un sacrificio, y cuando ya dice que hubo un terremoto, el velo del santuario se rasgó en dos y ese corderito que iban a matar escapó, porque ya no era válido, porque ya el Señor no acepta sacrificios. El Señor, a través de Jesús, nos dice que la fe es la única, y la fe y la gracia es la única que nos puede dar merecedora del cielo. Jesús no solamente vivió en esta tierra, habitó entre nosotros, sino que también resucitó. Nosotros no creemos en un Jesús pequeñito, que está en un pesebre, que está solamente indefenso. No creemos en un Jesús débil, creemos en un Jesús triunfante. Y el primer día de la semana Jesús resucitó. Y nosotros tenemos que decir, gracias a Dios, que Jesús resucitó. Jesús no resucitó espiritualmente, como dicen algunos. Jesús no resucitó a través de los ojos de la fe, como dicen algunos. Jesús resucitó en carne y hueso. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Jesús resucita, también nos promete ser participantes de su naturaleza divina, y un día también, si nosotros, el Señor nos llama a dormir, y un día Él regresa y nos llama, ¿cómo resucitaremos? Resucitaremos también en carne y hueso, como Jesús nos dio el ejemplo. Jesús nos da en su palabra algo interesante, ya para terminar, algo que es fácil de leer, es algo que nosotros hemos leído muchas veces, pero que no lo ponemos en práctica tantas veces. Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Habíamos dicho el contexto sociocultural de aquella época, cómo la religión predominante había desvirtuado el carácter del amor de Dios, a tal punto que pensaban que una persona enferma era una persona castigada por el pecado, que una persona enferma no merecía, era impura, no podía participar de la religión, era una persona condenada a estar separada de su familia. Y en la Biblia no vamos a encontrar un solo texto en el que una persona se acerque a Cristo humildemente y que Jesús le diga, márchate, no quiero nada contigo, déjame en paz. Incluso cuando vemos en el último momento en la cruz, Él estaba sufriendo, era un sufrimiento físico bastante fuerte. Hubo un ladrón que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el reino, en el paraíso. Jesús hasta el último momento de su vida trabajó por aquellas personas que el mundo tristemente rechazaba. Hoy podemos tener dos aptitudes. Aquí no se trata de decir quién es mejor y quién es peor, aquí no podemos condenar. Hay dos aptitudes. El Señor hoy nos está llamando a ir a Él cuando estemos trabajados y cargados. Cuando una persona está trabajada y cargada, ¿qué es lo que hace? Lleva un peso. Hemos tratado nosotros de llevar un peso durante un largo tiempo. Vamos a decir una simple botella de agua. Cuando caminamos varios kilómetros ya nos va pesando. Pero si es un saco de cosas que nos están agobiando, hay personas que tratan de ir a los psicólogos, que por supuesto tienen su validez profesional, pero que no tienen la abarcancia que deberían, porque si la psicología en general fuera la panacea de la paz, pues todo el mundo estaría tranquilo. Si el mundo en el que nosotros vivimos fuera un mundo feliz por hacer lo que le da la gana, no habría las desgracias y las miserias que hoy hay. Y esas personas que reciben tantas consultas y tantas cosas necesitan también descargar ese peso, y algunas ni lo soportan y se vuelven locas, porque son demasiadas cosas. A nosotros como ministros también nos vienen personas a contar sus problemas, y nosotros no podemos tomar sobre sí la premisa de decir,
vale, yo te voy a salvar. Eso es imposible. Nosotros tenemos que guiar a esa persona a que vayan a Cristo, porque en Él es el único que nosotros podemos encontrar esa descarga física, mental y espiritual. La promesa de Jesús no es una promesa del pasado, es una promesa para hoy. Y Jesús nos dice, te dice a ti y a mí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo aquí hay muchas personas que no conozco, no sé el grado de implicación que tenemos con la Biblia, con el estudio de la palabra, con el Evangelio. No importa. El mensaje de hoy no estamos hablando de ninguna religión, ni vamos a hablar de ninguna religión estos días. La religión es una cosa y Jesús es otra. Porque sabemos que la religión puede llegar a ser imperfecta, pero hay uno que no nos va a fallar, y ese ¿quién es? Jesús. La invitación práctica, ese es el evangelio que queremos transmitir, ese es el evangelio de Jesús. Jesús nunca rechazó a nadie. ¿Será que te va a rechazar a ti o a mí? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar? ¿O que no clavó en la cruz? Él te dice a ti y a mí hoy, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Ir a Jesús es simplemente hacer una recapitulación y decir, Señor, he estado hasta aquí con un peso en mi vida que no puedo soportar. No sé qué hacer. He hablado con personas, he hablado con sacerdotes, con personas conocidas, y no encuentro paz en mi corazón. La palabra de Dios nos dice en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará en abundancia. Mi invitación es que hoy hagamos esto, que le pidamos sabiduría a Jesús, que le digamos, Señor Jesús, soy un pecador, como este hombre que se presentó ante ti. Por favor, no sé cómo lo vas a hacer, pero quita esta carga que tengo en mi corazón. Yo he pasado muchas veces por esa experiencia y pienso que las personas de fe también lo han hecho. No sé cómo es. No me expliquen cómo es, pero yo he ido al Señor con cargas muy fuertes, en situaciones muy difíciles. Y yo he sentido como hay algo en mi corazón que se alivia, como una carga que se me va. La oración es algo maravilloso. Y el Señor nos ayuda también a experimentar esto. Y eso es algo que yo no puedo dar. Ni la persona que está a tu lado te puede dar esa paz. La tienes que experimentar tú personalmente. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. El día de mañana vamos a seguir afirmando esta esperanza, porque Jesús no solamente vino, sino que también tiene un propósito contigo y conmigo en esta tierra. Las cosas que están pasando a nuestro alrededor no son casualidades, no son cosas que Jesús esté en el cielo mirando mientras sus hijos sufren. No, eso no es así. Son las consecuencias de lo que nosotros hemos cegado. El mundo está preparado para que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros. Dios nos ha dado ese libre albedrío, pero somos nosotros los que los estamos estorbando, lo estamos estropeando. Jesús hizo muchos milagros. Resucitó muertos, convirtió el agua en vino, hizo muchas cosas. Pero lo más difícil y lo que nunca va a hacer Jesús en esta noche y nunca va a ser forzar tu conocimiento, forzar tu mente para que creas en Él. Eso es lo único que Dios no puede hacer en este momento. Él podría, pero no quiere hacerlo. Porque Él no quiere que nosotros seamos robots, que sigamos a un líder espiritual y que simplemente hagamos lo que los otros dicen, sino que tengamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y esa es la felicidad, hacer las cosas voluntariamente. Mi deseo y oración en esta noche es que no tomemos estas palabras como algo teórico, sino que hoy experimentemos. Funciona. Yo les digo de corazón que funciona. Esto no es una historia para niños, no es algo ficticio, no es algo de concentración mental. Es ir a Dios y decirle, Señor, estoy cargado, estoy cansado, perdona mi pecado, dame la paz que necesito. Y el Señor nos la va a conceder. Es mi deseo para todos. Amén.